Cíclopes. Gigantes de un solo ojo, figuras imponentes que se alzan en el corazón de la mitología griega. Preparaos, porque hoy nos sumergimos en su mundo. Un mundo, ya sabes, donde la fuerza bruta se codea con la astucia divina y donde lo colosal desafía nuestra imaginación. Y descubres que no todos los cíclopes son iguales. De hecho, hay 3 tipos distintos, cada uno con su propia historia y su propia significación. 3 tipos, dices. Eso ya me intriga. ¿Por dónde empezamos nuestra aventura? Comencemos por los más antiguos, los cíclopes descritos por Hesíodo. Estos no eran simples monstruos, sino poderosos artesanos, forjadores de los rayos de Zeus. Imagina el fragor de su taller. Los rayos de Zeus, nada menos. Debieron ser criaturas de una fuerza descomunal. ¿Cómo eran exactamente estos cíclopes hesiódicos? ¿Tenían alguna peculiaridad aparte de su único ojo? Hesíodo los describe como gigantes de tamaño colosal, con una fuerza descomunal, sí, pero también con una gran habilidad. Eran maestros herreros, capaces de domar el fuego y el metal para crear armas divinas. Y sí, por supuesto, su rasgo más distintivo era ese único ojo penetrante en medio de la frente. Es curioso, ¿no? Seres tan poderosos, creadores de armas divinas y sin embargo, con un solo ojo. ¿Había algún significado simbólico detrás de ese ojo único? Es una pregunta fascinante. El ojo único en muchas culturas se asocia con la visión interior, con la capacidad de ver más allá de lo evidente. Quizás en el caso de los cíclopes hesiódicos, ese ojo representaba su sabiduría, su conexión con lo divino. Tiene sentido. Eran después de todo los artesanos de Zeus, el rey del Olimpo. Debieron tener una conexión especial con el mundo divino. ¿Y qué sabemos de sus vidas? Vivieron en el Olimpo junto a los dioses. Curiosamente, no. De hecho, su historia tiene un toque trágico. Fueron encarcelados por su propio padre Urano, temeroso de su poder. Más tarde, Zeus los liberó reconociendo su valía y necesitando su ayuda en la guerra contra los titanes. La titanomaquia, la épica batalla que cambió el curso del cosmos. Y estos cíclopes, con su fuerza y sus habilidades, jugaron un papel crucial en esa victoria, ¿verdad? Exacto. Si los rayos forjados por los cíclopes, Zeus no habría podido derrotar a los titanes. Su poder fue fundamental para establecer el orden del cosmos para que los dioses olímpicos tomaran el control del universo. Es una historia increíble. De prisioneros a héroes, creadores de armas divinas que cambiaron el destino del cosmos. ¿Qué más podemos descubrir sobre estos cíclopes hesiódicos? Bueno, a pesar de su importante contribución, su final fue bastante trágico. Apolo, en venganza por la muerte de su hijo Asclepio, los mató a todos. Una muestra de que incluso los más poderosos no estaban libres del drama y la tragedia del mundo divino. Una historia fascinante, sin duda. Creadores de armas divinas, héroes de la titanomaquia y finalmente víctimas de la ira de un dios. Pero espera, dijiste que había más tipos de cíclopes, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar de ellos? Así es. Adentrémonos ahora en el mundo de la Odisea de Homero, donde nos encontramos con un tipo de cíclope muy diferente, los pastores. Pastores, dices. Eso sí que es un cambio radical. De artesanos divinos a humildes pastores. ¿Qué los diferenciaba de sus primos hesiódicos? Estos cíclopes eran salvajes, incivilizados, vivían en cuevas, aislados de la sociedad y no mostraban ningún respeto por los dioses ni por las leyes. Eran la antítesis de los cíclopes hesiódicos, que representaban el orden y la creación. Criaturas salvajes, apartadas de la civilización. Es casi como si representaran la fuerza bruta de la naturaleza, sin domesticar, sin refinar. Es así como los veían los antiguos griegos. Es una interpretación muy interesante, y sí, es posible que los cíclopes pastores representaran esa faceta salvaje de la naturaleza, esa fuerza indomable que siempre ha fascinado y atemorizado a los humanos. Lo salvaje, lo indómito, y sin embargo también formaban parte del rico tapiz de la mitología griega. Es fascinante cómo los griegos integraban estas figuras, a veces contradictorias, en su visión del mundo. Exactamente. La mitología griega no es un sistema rígido, sino un conjunto de historias que reflejan las complejidades de la vida, de la naturaleza humana y del cosmos. Y entre esas complejidades encontramos a estos cíclopes pastores, gigantes salvajes apartados de la civilización, pero también, como veremos, protagonistas de algunas de las historias más emocionantes de la mitología griega. Efectivamente. Hablando de historias emocionantes, ¿qué te parece si exploramos la más famosa de todas? El encuentro de Odiseo con el cíclope Polifemo. Polifemo, el gigante de la cueva, una figura que encarna la brutalidad y la fuerza bruta de estos cíclopes pastores. Su encuentro con Odiseo es una de las historias más memorables de la Odisea. Recuerdo sí haber leído sobre ese episodio en el colegio. Odiseo, con su astucia característica, logra escapar de las garras del gigante. Pues, ¿puedes contarnos un poco más sobre este enfrentamiento épico? Imagina a Odiseo y sus hombres, agotados tras un largo viaje llegando a la isla del Cíclope. Desconocen el peligro que les acecha en esa tierra aparentemente deshabitada. Pronto descubren la enorme cueva de Polifemo, un lugar que parece más la guarida de una bestia
el hogar de un ser humano. Un escenario imponente, sí, sin duda. ¿Y qué sucede cuando se encuentran cara a cara con el gigante? Polifemo enorme, con su único ojo brillando en la penumbra de la cueva, los descubre y los atrapa. Se muestra hostil desde el principio, devorando a varios de los hombres de Odiseo sin remordimiento alguno. Una imagen terrible. Odiseo, conocido por su inteligencia, ¿cómo reacciona ante esta situación tan desesperada? Odiseo sabe que la fuerza bruta no le servirá de nada contra el gigante. Decide usar su astucia, su capacidad para engañar y manipular. Primero le ofrece a Polifemo un vino fuerte, emborrachándolo hasta dejarlo inconsciente. Un plan arriesgado, pero ingenioso. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Cómo logra escapar de la cueva? Con Polifemo dormido, Odiseo afila una estaca de madera y la clava en el único ojo del gigante, cegándolo. El grito de dolor de Polifemo resuena por toda la isla, atrayendo a otros cíclopes. Un acto de valentía increíble, pero también imagino un acto desesperado. ¿Cómo escapan Odiseo y sus hombres de la furia del gigante cegado? Odiseo, siempre astuto, idea un plan para salir de la cueva. Se ata a sí mismo y a sus hombres bajo el vientre de las ovejas de Polifemo. Cuando el gigante, a ciegas, palpa los lomos de las ovejas para evitar que sus prisioneros escapen, no detecta a los hombres escondidos debajo. Un estratagema brillante, la astucia de Odiseo triunfando sobre la fuerza bruta del cíclope. Es una historia que nos habla del poder del ingenio humano, de la capacidad de superar obstáculos aparentemente insuperables. Exacto. Y la historia no termina ahí. Polifemo, cegado y humillado, invoca a su padre, Poseidón, dios del mar, para que se vengue de Odiseo. Y así comienza la larga y tortuosa odisea del héroe, perseguido por la ira divina. Un recordatorio de que en la mitología griega las acciones tienen consecuencias, a veces imprevisibles. El encuentro con Polifemo marca el destino de Odiseo. Lo lleva por un camino lleno de peligros y aventuras, pero también a través de su ingenio logra superar cada obstáculo. La historia de Polifemo y Odiseo es una de las más ricas y complejas de la mitología griega. Nos habla de la lucha entre la civilización y la barbarie, de la astucia frente a la fuerza bruta y de las consecuencias de desafiar a los dioses. Sin duda, una historia fascinante. Pero no olvidemos que nos quedan otros cíclopes por explorar. Dijiste que había 3 tipos, ¿verdad? Hemos hablado de los artesanos divinos y de los salvajes pastores. ¿Quiénes son los terceros? Los terceros cíclopes son quizá los más enigmáticos de todos. No tienen nombres propios ni historias detalladas. Su existencia se limita a la construcción de estructuras colosales, las llamadas murallas ciclopias que aún hoy en día podemos admirar en Grecia. Murallas ciclopias. Eso suena a algo realmente impresionante. ¿De qué tipo de estructuras estamos hablando? Imagina murallas construidas con enormes bloques de piedra, tan grandes y pesados que parecen imposibles de mover para un ser humano normal. Esas son las murallas ciclopias. Bloques de piedra enormes. Es difícil imaginar cómo pudieron ser construidas esas murallas sin la ayuda de maquinaria moderna. ¿Cómo explican los antiguos griegos la existencia de estas estructuras? Para ellos la respuesta era obvia. Solo seres de una fuerza sobrehumana podían haber construido semejantes maravillas. ¿Y quién es mejor para esa tarea que los cíclopes conocidos por su fuerza descomunal? Es curioso cómo los cíclopes, en esta tercera forma, se convierten en constructores, en artífices de lo imposible. Ya no son dioses herreros ni salvajes pastores, sino poderosos arquitectos que dejan su huella en el paisaje. Es una transformación interesante. Quizás refleja la capacidad humana de desafiar los límites, de construir lo que parece imposible. Las murallas ciclópeas son un recordatorio del poder de la imaginación, de la fuerza creativa que reside en cada uno de nosotros. Un recordatorio de que los mitos no son simples historias, sino reflejos de la psique humana, de nuestras aspiraciones y miedos. Y estos cíclopes, en sus 3 formas, nos ofrecen una visión fascinante de la complejidad del mundo griego y de la propia naturaleza humana. Exacto. Y con esto concluimos nuestro recorrido por los 3 tipos de cíclopes, desde los artesanos divinos hasta los salvajes pastores, pasando por los poderosos constructores. Cada uno de ellos nos ofrece una perspectiva única sobre la mitología griega y sobre nosotros mismos. Es fascinante, sí, cómo la figura del cíclope en sus diferentes versiones ha logrado trascender el tiempo y la cultura. Me pregunto si su huella se puede rastrear más allá de la mitología griega. Hay ejemplos de cíclopes en el arte, la literatura o incluso en el cine moderno. Por supuesto. La imagen del cíclope, con su fuerza bruta y su ojo único, ha cautivado la imaginación de artistas y escritores a lo largo de la historia. Desde las antiguas vasijas griegas, que representan la lucha de Odiseo contra Polifemo, hasta las pinturas renacentistas y barrocas donde los cíclopes aparecen como símbolos de la furia de la naturaleza. Es verdad, recuerdo haber visto algunas de esas pinturas en museos. La intensidad de la mirada del cíclope, la sensación de poderío que transmiten esas obras, es realmente impactante. Y no solo en las artes visuales. La literatura también se ha nutrido del mito del cíclope, adaptándolo y reinterpretándolo a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en la obra de Shakespeare,
La tempestad, encontramos a Calibán, un ser deforme y salvaje que recuerda a los cíclopes. Ah, Calibán, un personaje sí, complejo, atrapado entre la naturaleza y la civilización. Y en la literatura más moderna hay ejemplos de cíclopes que se han ganado un lugar en la cultura popular. Sin duda. La literatura fantástica y de ciencia ficción especialmente ha utilizado la figura del cíclope para crear criaturas imponentes y aterradoras. Piensa en los trolls del Señor de los Anillos de Tolkien, seres gigantescos y brutales que guardan un parecido innegable con los cíclopes pastores de Homero. Es cierto, los trolls. Esa mezcla de fuerza bruta y torpeza. Ese aspecto salvaje que los hace tan amenazantes. Y en el cine, ¿ha habido alguna aparición memorable de los cíclopes? No me extrañaría que alguna película de aventuras o fantasía los haya rescatado del olvido. Por supuesto. Una de las más icónicas es la del cíclope gigante en Furia de Titanes. La escena del enfrentamiento con Perseo es un ejemplo perfecto de cómo el cine ha adaptado la mitología griega para crear secuencias de acción espectaculares. Y no olvidemos a los cíclopes de la saga de Percy Jackson, que también bebe de la tradición mitológica. Es increíble cómo la figura del cíclope ha logrado mantenerse vigente a lo largo de los siglos, adaptándose a diferentes medios y géneros. Pero volviendo a la fuente original, a la mitología griega, ¿crees que los cíclopes fueron reales? ¿O son simplemente producto de la imaginación de los antiguos griegos? Esa es una pregunta que ha intrigado a estudiosos e historiadores durante siglos. Algunos sugieren que los mitos de los cíclopes podrían estar basados en hallazgos de fósiles de animales prehistóricos. Imagina a los antiguos griegos encontrando un cráneo de elefante enano con su gran cavidad nasal, que podría interpretarse como un único ojo gigante. Es una teoría, sí, fascinante. El misterio del pasado alimentando la imaginación y dando lugar a historias que han perdurado a través del tiempo. Pero también es posible que los cíclopes sean puramente simbólicos, ¿verdad? Claro que sí. Como hemos visto, los cíclopes representan fuerzas de la naturaleza, la brutalidad, la creatividad, el poder. Es posible que los griegos los crearan para explicar lo inexplicable, para dar forma a sus miedos y a su fascinación por lo desconocido. Quizás la respuesta no sea una u otra, sino una combinación de ambas. Es decir, que la realidad y la fantasía se entremezclan en el origen del mito. Y al final, no es eso lo que hace que la mitología sea tan atractiva. Esa capacidad de combinar lo real y lo imaginario para crear historias que nos cautivan y nos hacen reflexionar. Exactamente. La mitología no se trata solo de encontrar respuestas definitivas, sino de explorar las posibilidades, de dejarnos llevar por la imaginación y de aprender de las historias que nos cuentan. Y las historias de los cíclopes, sin duda, nos han dejado mucho que aprender. Hemos recorrido un largo camino, desde los talleres divinos de los cíclopes hesiódicos hasta las salajes cuevas de los cíclopes homéricos, pasando por las impresionantes murallas ciclopias que aún desafían nuestra comprensión. Hemos explorado su simbolismo, su presencia en el arte y la cultura, y nos hemos planteado la gran pregunta: ¿fueron reales o solo un producto de la imaginación? Y al final, quizás lo más importante sea que los cíclopes siguen fascinándonos, inspirándonos y haciéndonos reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo. Y con esa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el apasionante mundo de los cíclopes. Esperamos que este viaje os haya resultado tan enriquecedor como nosotros. Hasta la próxima aventura.